Es muy posible que no hayas escuchado hablar, ni leído, ni visto algún video sobre esta ciudad perdida en Ecuador, pero en Mil Historias siempre estamos en la búsqueda de aquellos acontecimientos que muchas veces no son visibilizados y que guardan una importancia trascendental. Quienes han tenido acceso a información sobre esta ciudad perdida quizás han sido envueltos por el manto del mito y la leyenda, pero no se trata de una fantasía. La ciudad de Logroño de los Caballeros, en Ecuador, sí existió. Hay múltiples pruebas documentales de su fundación, de los nombres de las personas que la crearon y de su ubicación en la inescrutable selva amazónica de lo que hoy es Ecuador. Las cantidades de oro que se extraían de Logroño de los Caballeros y de su ciudad hermana, Nueva Sevilla del Oro, ambas desaparecidas, eran muy significativas. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué desaparecieron tan misteriosamente, al punto de formar parte de legendarias leyendas en la actualidad, siendo ciudades reales? Logroño de los Caballeros podría formar parte de la gran cantidad de ciudades perdidas que hoy se conocen como El Dorado. Según documentos de la época, consultados por investigadores actuales en los archivos de Indias y hasta en el mismísimo Vaticano, Logroño de los Caballeros sí existió. Pero, ¿por qué es tan difícil encontrar hoy su ubicación? ¿Por qué desapareció? Nos embarcamos en este viaje histórico a través del tiempo y el espacio, con bases en estudios científicos de los que te dejo el enlace en la descripción del video para que profundices en este tema. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Zarpamos entonces al encuentro con la historia de la ciudad ecuatoriana perdida, Logroño de los Caballeros. En las profundidades de la selva amazónica ecuatoriana se oculta una de las mayores incógnitas de la historia colonial sudamericana, la ciudad perdida de Logroño de los Caballeros. Fundada en el siglo XVI, esta ciudad fue un floreciente centro minero de oro, pero su desaparición ha dejado a historiadores y exploradores intrigados durante siglos. Existen documentos en los que aparece que en 1564, el explorador español Gonzalo Díaz de Pineda fundó Logroño de los Caballeros, junto con Nueva Sevilla del Oro, en la región de los ríos Santiago y Zamora, en el territorio perteneciente al actual Ecuador. Estas ciudades se establecieron en respuesta al descubrimiento de ricas vetas de oro, lo que atrajo a colonos y aventureros españoles en busca de fortuna. Logroño de los Caballeros, nombrada así en honor a la ciudad española de Logroño y de los Caballeros, porque esa ciudad fue fundada por la Orden de los Caballeros Templarios, se convirtió rápidamente en un próspero asentamiento. Los registros históricos describen la construcción de viviendas, iglesias y edificios administrativos. De hecho, hay documentos de la época en los que se plantea que en Logroño de los Caballeros se creó una caja real, con todo lo que esto significaba para el reinado de España. La economía de la ciudad dependía en gran medida de la explotación de las minas de oro, que eran trabajadas tanto por los colonos españoles como por los indígenas locales. Estos últimos a menudo fueron forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras y peligrosas. Existen registros de la época, consultados recientemente en los archivos de Indias y en la Biblioteca del Vaticano, en los que, de puño y letra del fundador de Logroño de los Caballeros y otros testimoniantes de la época, aparecen datos abrumadores de las sustanciosas cantidades de oro que se extraían de las minas de esa ciudad. Estos datos y muchos más los puedes ampliar en el enlace que te dejo en la descripción. A pesar de su riqueza, la ciudad Logroño de los Caballeros enfrentó numerosos desafíos. Las tensiones con las tribus indígenas locales eran muy frecuentes y en ocasiones
se tornaban violentas. Los indígenas resistieron la colonización y la explotación de sus tierras, lo que llevó a conflictos armados de los que existen registros. Además, las enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla cobraron muchas vidas entre los colonos. La ubicación remota de Logroño dificultaba el suministro regular de alimentos y otros recursos esenciales. Las rutas comerciales eran largas y peligrosas, y la constante amenaza de ataques indígenas y animales salvajes añadía otro nivel de dificultad para los habitantes de la ciudad. A finales del siglo XVI, la situación en Logroño se volvió insostenible. La combinación de ataques indígenas, enfermedades y la falta de apoyo desde la administración colonial española llevó al abandono gradual de la ciudad según algunos testimonios. Los colonos que sobrevivieron a las adversidades dejaron sus hogares y riquezas, y la selva amazónica reclamó rápidamente lo que una vez fue un próspero centro minero. En documentos consultados, existen testimonios de españoles de la época en los que se lee que la ciudad de Logroño de los Caballeros fue absolutamente devastada por los indígenas nativos del sector en la década de los 90 del siglo XVI. Los registros históricos son realmente escasos y fragmentados, pero indican que para 1597, tanto Logroño de los Caballeros como Nueva Sevilla del Oro habían sido completamente abandonadas. La selva amazónica, densa e implacable, cubrió entonces paulatinamente las ruinas, ocultándolas y alimentando la leyenda de las ciudades perdidas. Durante siglos, la leyenda de Logroño de los Caballeros y Nueva Sevilla del Oro ha capturado la imaginación de múltiples exploradores y arqueólogos. En tiempos recientes, la empresa Aurania Resource, liderada por el Dr. Kate Barron, han emprendido una serie de investigaciones exhaustivas para localizar las ciudades perdidas. Utilizando tecnología avanzada como imágenes satelitales, exploraciones geofísicas y estudios topográficos, han identificado posibles sitios que podrían corresponder a los restos de Logroño y Nueva Sevilla, aunque nosotros, para la realización de este video, no hemos podido acceder a estas documentaciones. Las expediciones han descubierto estructuras y artefactos que sugieren la existencia de asentamientos coloniales españoles en la región. Entre los hallazgos más significativos se encuentran herramientas mineras, fragmentos de cerámica y estructuras de piedra que podrían haber sido parte de la fortificación y edificios administrativos de la ciudad. El Dr. Barron y su equipo también han utilizado testimonios históricos y mapas antiguos para guiar sus investigaciones. Uno de los documentos más importantes es el mapa de las Minas del Rey de 1589, que menciona las ubicaciones aproximadas de las minas de Logroño y Nueva Sevilla. Este mapa ha sido fundamental para dirigir las exploraciones hacia las áreas más prometedoras. Pero explorar la densa selva amazónica representa numerosos desafíos. Las condiciones extremas, incluyendo la alta humedad, el calor intenso y sofocante y la fauna salvaje, hacen que las expediciones sean peligrosas y físicamente muy agotadoras. Además, la vegetación densa y el terreno accidentado dificultan el acceso y la identificación de las ruinas. A pesar de estos obstáculos, los avances en tecnología han permitido a los investigadores hacer progresos muy importantes. Las imágenes satelitales, por ejemplo, han revelado patrones de vegetación que sugieren la presencia de estructuras bajo el follaje y las capas superficiales del terreno. Estas áreas se han convertido en los principales focos de las excavaciones arqueológicas. Hoy en día, la historia de Logroño de los Caballeros y Nueva Sevilla del Oro simboliza la tenacidad y el espíritu aventurero de los primeros colonos españoles en América del Sur. Su historia es un testimonio de los desafíos y sacrificios que enfrentaron en su búsqueda de riquezas y prosperidad, pero también es un recordatorio de las consecuencias de invadir territorios que durante siglos
han sido el hogar de otras culturas. Cada nuevo descubrimiento acerca de estas ciudades perdidas nos acerca más a comprender el verdadero alcance de su importancia histórica y el impacto que tuvieron en la región. Mientras tanto, la selva amazónica continúa guardando celosamente los secretos de estas legendarias ciudades. La investigación sobre Logroño de los Caballeros y Nueva Sevilla del Oro sigue en curso, y cada hallazgo arroja nuevas luces sobre la vida y la muerte de estas fascinantes ciudades. La combinación de investigación histórica, expediciones modernas y tecnología avanzada están ayudando a desentrañar los misterios de uno de los capítulos más intrigantes de la historia colonial ecuatoriana. Entonces, las evidencias documentales consultadas por los expertos enfrascados en estas investigaciones no dejan margen a la duda. Logroño de los Caballeros no es una ciudad mitológica. Fue una ciudad real que desapareció en la profunda garganta de la Amazonía ecuatoriana en el ocaso del siglo XVI, una ciudad cuyas minas de oro albergaban infinitas posibilidades de enriquecimiento para sus explotadores y para la corona española de entonces. Una ciudad perdida que muchos luchan por encontrar, pero teniendo en cuenta el difícil acceso a esta selva y a la enorme cantidad de oro que hay en ella, ¿no cabe la posibilidad de que ya haya sido encontrada y ese descubrimiento se ocultara? ¿No sería posible que quienes hipotéticamente la encontraron hayan modificado la historia para que el Logroño de los Caballeros apareciera como una simple y ficticia leyenda? En este mundo nuestro, donde las ambiciones de riqueza ocupan las prioridades de muchos, todo es posible. No obstante, nosotros seguimos esperando por una conclusión definitiva sobre esta misteriosa ciudad y quizás las páginas de la historia ecuatoriana se enriquezcan un día con el descubrimiento de Logroño de los Caballeros. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.